Esta primera quincena de septiembre ha sido el tiempo de vuelta al cole, de inicio de la rutina. Para muchas personas, enfrentarse de nuevo a la dificultad de conciliar vida laboral y familiar. Gastos de libros, material escolar, de ropa, en algunos coles incluso se mantiene el uniforme. Quizá uno de los aspectos más reseñables de la actualidad laboral sea justo el tema de reducción de la jornada, la reducción del tiempo que se trabaja. A principios de año, el 2025 de enero concretamente, o sea, ya hace más de 9 meses, arrancó la Mesa de Diálogo Social para la Reducción del Tiempo de Trabajo en España, una propuesta de la que todos teníamos ya noticias mucho antes, hacia octubre de 2023. Hoy todavía sigue todo en el aire. Es importante recordar primero que esta mesa está formada por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, la COE, como Confederación Española de Organizaciones Empresariales, CEPIME, Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa, y por supuesto los sindicatos, comisiones obreras y UGT. La medida fue acordada inicialmente entre PSOE y Sumar, como punto de arranque de un proceso de investidura en el que la vicepresidenta segunda en funciones por aquel entonces, Yolanda Díaz, apostaba, y no es que crea que no siga apostando, por rebajar el tiempo máximo legal establecido, como jornada, para el trabajo por cuenta ajena, ¿no? De hecho, es ya famosa su frase de que este cambio supone ganar tiempo para la vida. Para ganar tiempo para cuidarnos, para ser felices, para ganar tiempo y reducir la jornada laboral sin reducir el salario. En segundo lugar, yo creo que es importante comprender en qué consiste lo que se pretendía entonces y que sigue siendo objeto de debate en esa mesa llena de posturas que siguen siendo enfrentadas, llenas de contradicciones y, en definitiva, de gran tensión, ¿no? Reducir la jornada máxima legal que tenemos fijada actualmente en el Estatuto de los Trabajadores en 40 horas semanales. Y esto sí que es un hito histórico, ya que sabemos que esas 40 horas de máximo están fijadas desde el año 1983, momento en el cual se pasó de 44 a 40 horas. Y momento también importante en el que se ampliaron las vacaciones a 30 días naturales. Es decir, llevamos 41 años que no se ha tocado. Y es evidente que los tiempos han cambiado, que la organización de trabajo, los recursos de los que disponemos, pues son diferentes. Y el contexto sociolaboral no tiene nada que ver con el de los años 80, ¿no? Unas necesidades sociales totalmente diferentes. Entonces, creo que es importante comprender que en qué consiste ese máximo de 40 horas también, ¿no? Y que el cambio es necesario. Esto es un límite de promedio en cómputo anual, lo que equivale actualmente a 1.826 horas y 27 minutos al año, ¿no? Si nos ponemos en plan finos. Es un promedio. Esto significa que puedes trabajar más de 40 horas en una semana y otra semana hacerlo por debajo de esas 40. En definitiva, que lo que tiene que suceder es que no pases de 40 horas de media en el año, porque todo lo que excede de esas 40 son horas extraordinarias. Lo que barajaba entonces el acuerdo inicial era reducir primero esas 40 horas de promedio a 38,5 horas en el año 2024. Ya 37,5 horas finalmente en el 2025. Ese fue el pacto. Ahora bien, bajar esas 40 horas semanales, pues como digo, es una medida que ya desde el inicio pues generó contradicciones entre todos los interlocutores sociales. Y ese posicionamiento pues de cada uno de ellos ha ido provocando que se retrase el acuerdo final. De ahí que el gobierno echara marcha atrás dando más flexibilidad, ¿no? Y si bien en julio de este año se intensificó el diálogo, como bien sabemos, tampoco hubo acuerdo. Ahora, después de vacaciones, septiembre, como digo, pues se ha marcado por retomar esa mesa de diálogo y de alguna manera intentar por fin llevar una propuesta legislativa al Congreso. Pero más de lo mismo. Claro, para aliviar tensiones, pues bueno, el Ministerio ha planteado bonificar a las pequeñas empresas, facilitando que éstas implanten la reducción de jornada laboral. El plan, que lo ha denominado Plan PYME 375, a modo de buscar bonificar a las pymes que generen nuevos contratos indefinidos asociados a esa reducción de la jornada.
En este ambiente, claro, de procurar sacar adelante lo que se prometió hace un año, los sindicatos ya adelantaban además que iban a iniciar movilizaciones y ya han anunciado ya que para el 26 de septiembre las van a llevar a cabo. Entonces, que más presión, es una reacción esperada para sensibilizar sobre la importancia de esta medida, es una forma de empujar hacia la aplicación definitiva del cambio para finales del 2024, de este año. Lo que sí está claro es que estas últimas semanas el gobierno ha evidenciado un distanciamiento casi definitivo con la patronal en las negociaciones. Acusan a la COE y a CEPIME de no presentar propuesta escrita alguna para reducir esa jornada a las 37,5 horas y tacha a la patronal de obstaculizar el diálogo social. Vemos, por tanto, que cabe plantear ahora si esa jornada de 37,5 horas, tal y como dice también la patronal, si es un objetivo realista. En la actualidad, en España se trabajan entre 38,3 y 38,5 horas de media, gracias a la negociación colectiva. Es decir, vía convenios colectivos ya se llevan años reduciendo la jornada. El contexto, pues bueno, ya sabemos que la digitalización de los sistemas de producción provoca también el aumento de la productividad, permite reasignar recursos, reorganizarse y reducir el tiempo de trabajo. Y esto es una realidad, pero no debemos obviar incluso que esto es una media de las 38,3 o 38,5 horas. Hay empresas en las que se trabaja menos de 40 horas, sí, y muchas en las que se cumplen estas jornadas y más incluso. Es un momento, por tanto, de fijar un máximo para todos. Y claro, ¿qué dice la patronal? Pues claramente lo que cualquiera podría imaginar, que no, que esto significa incluso regalar días de vacaciones. Supone, según Antonio Garamendi, que es el presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, regalar unos 12 días de vacaciones. No están de acuerdo. No sé si os dais cuenta que esa decisión, haciendo un cálculo rápido, lo digo para que equivale a regalar casi por decreto, 12 días de vacaciones pagadas al año, pagadas por la empresa. Y por supuesto, si profundizamos más, habría que hablar de cuántas personas estarían afectadas. Y para ello yo creo que es una buena referencia el análisis realizado por Alfonso Arellano, economista senior de la Unidad de España y Portugal de BBVA, que hablaba estos últimos días sobre el informe elaborado al respecto, y que hace hincapié en que si tenemos en cuenta los microdatos de la encuesta de población activa, quitamos de ahí las personas autónomas y nos quedamos con los asalariados. Y de estos asalariados, incluso que en realidad hay quienes saben cuántas horas efectivas trabajan y que hay personas que no lo saben, pues que la referencia inicial de partida serían unos 15 millones de personas afectadas. Pero aquí no queda todo claro, porque de esos 15 millones, los que superan 37,5 horas de trabajo son aproximadamente 8 millones de trabajadores y trabajadoras. Si vemos el perfil además de estas personas, pues es de unos 35 a 54 años, con nacionalidad española, sobre todo trabajadores de Cataluña, Madrid, Andalucía, con estudios básicos de educación secundaria obligatoria, del sector privado, concretamente, pues bueno, servicios técnicos y profesionales, con un contrato indefinido y unos 10 años de antigüedad. Y que de este colectivo, gran parte de las personas están en la franja de entre 38,5 horas a 40 horas semanales. Lo que está claro es que desde 2007 se han ido reduciendo horas, estamos hablando de casi un 40% de horas reducidas, y que traducido en horas semanales, estamos hablando de que el exceso de horas trabajadas, por lo menos este último año, ronda los 29 millones de horas semanales. Claro que esto va a tener un impacto en la economía. Hay empresas que asumirán que se trabaja menos y se paga lo mismo y no harán nada. Hay otras empresas que harán lo posible para definir e implantar medidas para reducir costes y se intentarán anticipar para compensar, ¿no?, esos costes laborales. Y otras, pues bueno, incluso buscarán colaborar entre empresa y trabajadores. Entonces, si hablamos en datos económicos, los estudios de prospección nos dicen que compensar los costes laborales sin hacerlo, sin establecer desde ya medidas a nivel empresarial, estaríamos hablando de que el recorte del tiempo de trabajo supondría unas 6 décimas menos de aportación al Producto Interior Bruto del país y unas 8 décimas al crecimiento del empleo.
En definitiva, esta reducción de jornada simboliza un paso más a nivel social, pero no nos tiene que hacer perder de vista la necesidad de mantener el equilibrio entre derechos de los trabajadores y la estabilidad de las empresas. Sobre todo las más pequeñas, que sí que van a tener más costes laborales que afrontar. No olvidemos que nuestro tejido industrial está compuesto alrededor del 90% por pymes. Queda, por tanto, todo esto en manos de una mesa de negociación en la que parece ser que la patronal le exige que se retrase la efectividad de la reducción de la jornada hasta 2026. Bueno, veamos quién mueve ficha ahora.